Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera clase en la que vamos a hablar e introducir a los materiales. Quería platicarles primero que nada que estoy probando esta nueva modalidad en la que quisiera que primero me vieran un poco a mí, platicarles una mini introducción y luego ya pasamos a proyectarles el PDF de la clase que también van a ver cargado en el Canvas. Eso básicamente para que pues no se me pierdan, porque de repente sé que en la modalidad digital pues no estamos todos los días, ¿no? Para resolver dudas, pero básicamente es pues escuchar esta clase, porque es importante escucharme, porque de repente pues, sé que puede ser un poco tedioso escuchar y sobre todo a la par de que vamos viendo la presentación, es sobre todo en estas primeras clases que son más teóricas, pues creo que hay muchas cosas que a lo mejor las leen, pero no es lo mismo que las platiquemos. Entonces, por eso considero importante, sobre todo esta primera parte, en la que me vean, entiendan un poquito de qué va esto, y luego, y ahora sí, pasamos va a estar leyendo y me van a tener ahí en la esquinita, que pues ya ven que Zoom nos permite este formato. Entonces, pues nada, recordarles mi nombre, yo soy la maestra Daniela, soy diseñadora. También estudié diseño en el ITESO. Curiosamente, a mí me tocó un plan de estudios en el que sí llevábamos, tengo entendido que ahora ya no llevan tanto talleres prácticos, entonces a mí me tocó vivenciar, creo que cuando pude vivenciar más los materiales fue ahí en ITESO, en los talleres, y llevaba taller de corte, de madera, me tocó por ahí esmerilar, el metal, em, plástico también me llegó a tocar trabajar. Y bueno, todo esto a mí me permitió después poder interactuar con los materiales en diferentes proyectos como de una manera mucho más intuitiva. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que se lograra, aunque ahora en digital puede ser un poco distinta la manera en la que se haga, pero que sepan que dentro de mí está el compromiso de que puedan vivirlo de una manera también más experiencial y que los pueda llevar a esta intuición de cómo detectar materiales y también llevarlos a la parte de responsabilidad social. Entonces, pues sin más, voy a pasar a compartir pantalla para que puedan ver la clase, que como les decía también va a estar proyectada cargada en Canvas y a raíz de esto, pues que tengan la teoría de la materia, ¿va? Y aquí, pues básicamente estoy introduciendo los materiales. No lo voy a leer todo, pero es para que ustedes también después puedan leerlo, puedan entenderlo. Este extracto también lo tienen en la guía, pero me gusta muchísimo. Viene de un libro que por ahí también les puse en la bibliografía y que recalca la necesidad y como eh, pues subtexto y filosofía de que habitamos en un mundo conformado por materiales, que pues no podríamos existir ni nosotros ni el mundo y sobre todo nuestra interacción con el entorno sin los materiales y cómo los manipulamos. Y no solo como diseñadores, pero obviamente como diseñadores, esta es una herramienta esencial y cargamos una gran responsabilidad. Eso es básicamente lo que dice ahí, en esta y en esta. Y por eso es importante aprender a seleccionarlos, tanto con fines prácticos como con fines ambientales, ¿no? Porque qué tal que, supongo desde ahora ya tenemos esa curiosidad, ¿qué pasa cuando yo tiro un producto a la basura? ¿A dónde se va? ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a descomponer? A lo mejor no nos lo habíamos cuestionado, pero eso es justo una de las primeras cosas que me gustaría que nos empezáramos a cuestionar. ¿Qué pasa cuando se descompone la madera? ¿Qué pasa o cómo se descomponen los metales? Se pueden descomponer los plásticos, los cerámicos y sobre todo qué pasa cuando tenemos un producto que está compuesto por dos o más materiales. Entonces, todo esto es la premisa de cómo vamos a introducirnos al mundo de los materiales y sus clasificaciones, perdón. En esta siguiente diapositiva también, si se fijan, les quise poner esta imagen de productos que actualmente también ya más bien se consideran ecológicos y es empezarnos a cuestionar, según este análisis, si realmente son o a dónde se iría cada esta parte del material y sobre ahí empezamos a volver más analíticos. Con todo, ¿verdad? Pero claro que esto sobre todo, que ya los ven en tiendas más ecológicas, te va a ser interesante empezar a ver de qué son y a dónde van. Entonces, para esto, pues vamos a empezar hablando de cómo se obtienen los materiales y para empezar a distinguir, como les decía, la diferencia entre
materia prima y material. Entonces, pues como dice aquí, la mayoría de los materiales de los que están fabricados los objetos no se encuentran directamente en la naturaleza, sino que se elaboran, perdón, a partir de otras sustancias que también se extraen de la naturaleza. Por ejemplo, dice ahí que el plástico no es como tal que se extrae de las minas, ¿verdad? El plástico pues viene del petróleo. El cristal tampoco, el papel tampoco, incluso algunos materiales que pudieran ser biodegradables, a diferencia del plástico, del petróleo, también pasan por procesos para poder convertirse en material. Y ahorita les voy a explicar también por qué, con algunos ejemplos. Pero justamente, primero que nada, para aprender a diferenciar materia prima, son los recursos a partir, y naturales más bien, recursos naturales a partir de los que obtenemos estos materiales, sobre todo ya usados en una actividad técnica. Como les decía hace rato, el petróleo, la arena, la madera. Si combinamos arena con agua, nos da arcilla, ¿no? Es química básica, pero entonces justamente una arcilla como de cerámica no sería lo mismo si no está combinada con dos o más materiales, ¿no? Materias primas, discúlpenme. Y por otro lado, pues los materiales son estos productos útiles para la actividad tecnológica que se obtiene de la transformación de las materias primas. Entonces, el material está transformado a partir de la materia prima, así de fácil. ¿La materia prima qué es? El recurso natural. Y, ¿Y por qué les menciono esto? A ver, imagínense que ustedes llegan a un Home Depot o una vidriería o una tienda de plásticos. eh, Van a ver el material ahí ya muy bonito a la venta. Obviamente no es una tienda de productos, pero de todos modos hay que entender que es todo un sistema al cual pertenece, ¿no? Que para que nosotros podamos producir a lo mejor cosas más sencillas, pero así como nosotros como consumidores finales vivimos esto, las personas que diseñan productos, pues también van como es a otras tiendas, digamos, ¿no? Ya dependiendo de la industria. Hay industrias más sencillas que sí pudieran comprar local, pero también hay proveedores más globales que son los que ahora sí procesan esa materia prima en bruto y la vuelven comercial. Después vamos a tener la clase de presentaciones comerciales para ahondar en todo esto, pero básicamente es lo que quería que entendieran, ¿no? Que lo que nosotros vemos en una tienda como esas, de catálogo, de materiales, no es el material de origen, no es directamente Home Depot fue y taló el árbol y lo llevó a su tienda, no. Pasan por intermediarios que son los que le van dando presentación e intervención, que es lo que nos interesa en este momento al material. También para poder entender los materiales es importante entender sus divisiones, ¿no? Las diferentes familias. Tenemos las familias de los metales, de los polímeros, los cerámicos y los compuestos. Esas son las cuatro familias básicas. Las de metales, según su composición, se dividen en ferrosos y no ferrosos. Los polímeros, según su comportamiento, también pueden ser termoplásticos, termoestables y elastómetros. Los cerámicos, según sus aplicaciones, también pueden ser tradicionales, funcionales y vidriosos, ¿no? O sea, digamos que no es lo mismo un cerámico como de cerámica, allá uno, o el mismo vidrio es un cerámico. Y los compuestos, también que según su refuerzo pueden ser reforzados con partículas, reforzados con fibras o laminados. También existen las maderas, la piel, los textiles y los pétreos, eh, como subderivación de estas familias de las que ya platicamos. Las maderas, para empezar a introducir, más adelante vamos a ver más a profundidad lo que es cada uno, es básicamente esta extracción del tronco de los árboles y se utilizan principalmente en muebles, en carpintería, cosas creo que ya por lo general conocemos. Y algo interesante también que vale la pena mencionar aquí es que existen variaciones de las maderas. Por eso también de repente se le considera un polimaterial o material compuesto cuando están, por ejemplo, hechas el MDF a base de trozos de otras maderas o cuando están combinadas con otros elementos que también las mismas propiedades de la madera nos da, del árbol, perdón. Ahorita vamos a ver más a fondo eso.
El tema de las pieles y textiles, sobre todo, no vamos a profundizar tanto en ellos, pero por lo mismo vale la pena mencionarlos aquí. Y los pétreos definitivamente también los vamos a ver enfocados a los polímeros. Las pieles, a grandes rasgos, pues vienen la esencia de la palabra piel viene de origen animal, aunque también hoy por hoy existen pieles veganas y pieles biosintéticas o biobasadas, de las cuales también vamos a hablar cuando hablemos de nuevos materiales. Estos materiales, pero en esencia, pues vienen de la vaca o de la serpiente o diferentes animales, ¿no? Y supongo que eventualmente generarán esta polémica que tanto necesitamos para hablar de sustentabilidad, y los que sean veganos a lo mejor por ahí van a tener algunas opiniones. Entonces, pues por eso no lo quería dejar de lado, ¿no? Básicamente, pues ¿en qué se usan? En accesorios, cosas enfocadas a la moda, equipos deportivos, muebles, ropa, accesorios, etcétera, etcétera, y de diferentes maneras, de diferentes variaciones de procesos para que se pueda aplicar. Y justo, ¿no? Cuando hablemos de impactos, vamos a hablar de cómo es la extracción y cómo sus diferentes procesos pueden ser de menor o mayor impacto según las producciones. Creo que de lo mismo pudiéramos hablar de los textiles, ya que también aquí es un gran ejemplo para seguir aprendiendo a diferenciar la diferencia entre materia y material. Sigo teniendo la palabra fibra en la punta de la lengua porque justo fibra y textil son el ejemplo perfecto entre materia y material, materia prima y material. Fibra es la materia prima, el textil es el material. La fibra, por ejemplo, del algodón es cuando tienes la bola que sale de esta, no sé si han visto esta flor, digo, sí, la flor que se convierte en esta bola de algodón natural, y ya después cuando se procesa es cuando ya se convierte en textil. Lo mismo con la lana, el algodón, la seda, ¿no? Como materia prima extraída recién del animal, es una cosa, es la materia prima, y ya procesada, con diferentes procesos que también llegan a tener sus impactos, es el material. Los pétreos, y volvemos que también es un material que se fabrica, se extraen esencialmente de las rocas. El mármol, la pizarra, el vidrio, el yeso, el cemento, el concreto, lo vamos a ver, como les decía, más enfocado tanto a los cerámicos. Y bueno, ya justamente para pasar a referencias y a una definición mucho más profunda de cada una de estas clasificaciones. Quisiera ponerles la referencia de dónde saqué esta información, que es una página que tiene información bastante completa, incluso de diferentes categorías de los materiales. Les invito a que se echen un clavado a esta página. Aquí, de hecho, en este Canvas pueden picarle y los manda directo a la liga. Bueno, pero básicamente vamos a comenzar, ¿no? Las maderas, ¿qué son? En las diferentes diapositivas de materiales les estoy poniendo en la parte de arriba la definición de la Real Academia Española y luego la etimología, para que ese sea nuestro punto de partida. ¿Qué son aquí? Básicamente el significado que nos lanzan ellos es la parte sólida de los árboles cubierta por la corteza. Y su etimología que viene del vocablo materia. Entonces está interesante porque pues es la esencia, ¿no? De hecho, yo misma también cuando me hablan de materiales, casi lo primero que pienso siempre es madera. Y es esta esencia, ¿no? De la palabra, eh, y de lo que también pudo haber sido la primera causa o la primera motivación de las personas, de los seres humanos, millones de años atrás, que empezaron a utilizar esta como material. Aquí les estoy poniendo también algunos árboles que generan diferentes maderas: el roble, pino, acacia, cedro, olivo, el palo de rosa. Muchas de estas las vemos ya procesadas de diferentes maneras, ¿no? La madera de pino es una de las más comunes, el palo de rosa quizá también lo empezamos a ver un poquito más, pero todas de alguna manera se pueden utilizar o se han utilizado de diferentes maneras, tanto en la prehistoria como ahora en la modernidad. Y aquí me di la tarea de extraer algunas de las cosas más importantes de la historia y la evolución de las maderas. Aquí dice que las ramas de los árboles siempre fueron elementos
elementos más antiguos manejados y manipulados por el ser humano para su supervivencia, que tiene que ver con esto que les decía, ¿no? De que la esencia de la madera es ser material, ser funcional para el ser humano. Y se encuentra en la naturaleza de forma de cuerpo leñoso de árboles y arbustos, con una estructura más polimérica de fibra de celulosa en forma de tubo. Esto es importante para después hablar de las variaciones y de cómo se ha ido trabajando a través de la historia. Como podemos ver, pues esta esencia de tubo se mantenía, incluso cuando vemos las construcciones con estos bloques, ¿no? Más tubulares en cabañas, casas y etcétera de construcciones. Y sobre todo, como les decía, acompañadas de otras sustancias que también son aprovechables del mismo árbol, como las resinas, los aceites, los taninos y diversos azúcares. Entonces, esto es, por ejemplo, ya hablando de tipos de pegamentos, se podría decir que son los pegamentos más ancestrales, ¿no? Las resinas de los árboles. Y sobre todo creo que vale la pena hablar de la relevancia de la madera como combustible. En la invención del fuego, pues obviamente fue básica, ¿no? La madera como combustible y que marcó pues una era. Más allá de la prehistoria se han atestiguado también evidencias de sociedades en las que pues sus bases son la madera, básicamente. Y sobre todo que eso pues ha sido una constante. Seguimos haciendo fogatas, seguimos dependiendo de la combustión mediante el fuego para muchas cosas, aunque ha evolucionado el cómo utilizamos la combustión, pero díganme si no, más de uno en su vida sigue utilizando la quema de madera para diferentes objetivos y sobre todo pues para diferentes aplicaciones. Ahora pasando a los plásticos, también aquí tenemos la definición de la Real Academia y la etimología. La definición de la Real Academia dice, dicho de ciertos materiales sintéticos, algo bien importante, que pueden moldearse fácilmente y están compuestos por polímeros, como la celulosa y esto, ahorita vamos a hablar qué otro tipo de partículas que son básicas para el que sean moldeables. Aquí la raíz etimológica viene del griego plásticos, que significa moldeable. Entonces, creo que la que más les invitaría a que nos aprendamos de los plásticos es la moldeabilidad. Y algo que se me hizo bien interesante es que la historia del plástico va un poco de la mano y se parece mucho a la del ser humano, solamente por el hecho de la rapidez y la capacidad de adaptación que, que ha tenido a través de los años, ¿no? Que son solo 200 años desde que se descubrió y ha evolucionado de maneras inimaginables, ¿no? Y sobre todo que ha sido un material que ha marcado la esencia del desarrollo tecnológico en el ser humano. Y sobre todo que ahora ha ido a ocupar cada rincón de la Tierra de diferentes aplicaciones y en diferentes formatos y soportes. Hay un documental en Netflix, bueno, es una serie que tiene varios documentales como de diferentes temáticas y hay uno en específico destinado al plástico. La serie creo que se llama La historia de, se los voy a dejar ahí por ahí en los materiales de referencia, y The Story of, y ya hay diferentes, como cada capítulo es de una cosa diferente, y hay uno que es de la historia del plástico. Y justo aquí habla de cómo ha evolucionado y cómo también incluso ya empieza a haber formas de revertir el uso del plástico sin satanizarlo, porque me gusta que lo tratemos desde ese punto de vista de decir, claro que es uno de los materiales que han impactado y siguen impactando de una manera impresionante en el medio ambiente y en el ser humano, en la salud del ser humano. No sé si han escuchado esta frase de que todos tenemos el tamaño de una tarjeta de crédito en el equivalente, ¿no? A una tarjeta de crédito en nuestros estómagos. Entonces está muy cañón. El tema también de los microplásticos y cómo estos se evaporan de diferentes maneras, que ya hablaremos cómo en el medio ambiente, es también muy impactante. Incluso todavía no se sabe hasta qué nivel de impacto ha tenido en nuestra salud y en el medio ambiente. Bueno, en el medio ambiente claramente, en nuestra salud. Vean el documental. Y bueno, aquí seguiríamos con esta parte de los compuestos que les decía, que se llaman monómeros, perdón, y eso ha permitido que estos monómeros hayan sido sustituidos por diferentes materiales para diferentes aplicaciones por polímeros artificiales.
Y esto creo que también va a ser básico cuando hablemos de nuevos materiales para redefinir la forma en la que entendemos los polímeros y sobre todo ver las nuevas formas de polímeros como las de los polímeros naturales. Un ejemplo así a grandes rasgos es el hecho a base de aguacate, ¿no? Entonces, nada más que para ahí lo vayamos contemplando. Ahorita simplemente estamos hablando de los polímeros artificiales y el cómo los visualizamos hoy por hoy, ¿no? Como decía, les decía, también tiene una excelente resistencia mecánica y ese es yo creo que por eso por lo que han evolucionado tanto. Y esto se debe a que las grandes cadenas poliméricas interaccionan entre sí y estas interacciones son las causantes de sus propiedades, ¿no? Volvemos un poquito a la física y la química de los materiales y cómo se comportan estas moléculas para que, a diferencia de otros materiales o otras partículas en otras composiciones de la materia. Pueden ser portables, es lo que les decía, al aportar calor y por lo mismo, esto lo reitero para poder nombrar las dos divisiones que se tienen de los polímeros, los termoplásticos, cuando al calentarlos se reblandecen y pueden moldearse a presión, o termoestables, cuando no funden, de modo que al calentar no se pueden moldear. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos categorías, termoplásticos y termoestables, justamente también cuando empecemos a experimentar, que sí les invitaría a que empecemos a experimentar con polímeros que puedan llegar a tener en casa. Algunos de los más comunes y seguro les suenan, el PVC, el PET, algunos quizá no tanto, pero un poquito más, el polipropileno y el poliestireno, o otros no tan conocidos como el HPE o LDPE. Los cerámicos, ay, para mí son de mis favoritos, sinceramente. Se dice que de la Real Academia Española es un dicho de materiales no metálicos fabricados por sintetización y su etimología viene de kerámicos, que significa hecho de arcilla o del alfarero. Entonces, toda esta esencia de este material es como muy ancestral y muy artesanal. Y aunque ha tenido evoluciones impresionantes en desarrollos incluso más tecnológicos enfocados en la salud o incluso en la aeronáutica, a nosotros como diseñadores nos compete un poco más el tema artesanal o el tema de los productos un poco más acercados al hogar, como por ejemplo las vajillas o los artículos decorativos que son un poco más hacia la estética, pero eso no quiere decir que tengan menos relevancia. O incluso algunas arcillas que también ya se utilizan mucho en la cosmética y como las mismas arcillas que pueden utilizarse como para fines más prácticos, también se usan en temas de salud o de belleza. Un ejemplo ahora que hace 2 años estuve en Marruecos y tienen ahí una tipa de arcilla roja, que es justo la que utilizan para artesanías en su mayoría, todo allá es como muy rojito, pero por otro lado es una arcilla súper sanadora y que la venden también en las tiendas cualquiera que puedes encontrar en cualquier esquina, como para belleza, ¿no? Para hacer mascarillas de rostro, de cuerpo. Y bueno, aquí la diferencia de la cerámica de una cultura justamente y de otra están dadas por el tipo de materia prima usada y las técnicas de cocción que pueden ser a fuego abierto, que esa es la más primitiva, en pozos o más elaborada en hornos como un poquito más primitivos, ¿no? Y como les decía, todo se debe a la alfarería y que esta alfarería en sí no se tiene como muchos conocimientos de en qué época en sí empezó o se descubrió, pero aproximadamente en el año 7000 antes de Cristo ya se conocía, ¿no? La alfarería sin cocción, la que se seca al aire libre, obviamente. Y la cocida ya a partir del año 4500 antes de Cristo, casi 3000 años después. Poco después surgen también las primeras figuras de barro cocidas y en el sentido de que ya la humanidad, por eso les decía que esta parte de conectar el uso y la evolución de los objetos con las partes más culturales y espirituales es interesante porque justamente fue el sentido religioso o más lúdico lo que promueve el perfeccionamiento de técnicas, en este caso de la cerámica, como en este caso, por ejemplo, en urnas funerarias o grandes o recipientes un poco más para rituales. Y eso también ha dado pie a la evolución han aparecido diferentes procesos y productos como los cerámicos avanzados y los materiales compuestos, que es los que les decía que se van a diferentes industrias ya que jamás hubiéramos imaginado.
Y aquí están algunas categorías, sobre todo eh, como categorizadas por industria. Las cerámicas rojas, que es los productos que más conocemos como los ladrillos, bloques o tejas, y las materias primas que los componen, que son las arcillas, o las cerámicas blancas, que las vemos en justo vajillas, sanitarios, porcelana eléctrica, y las materias primas que vienen de esas son el caolín, que de hecho el caolín es una excelente mascarilla facial también, el feldespato, el cuarzo y las esteatitas. Incluso el cuarzo pues también es una piedra preciosa. Los productos químicos más importantes, pues las fritas, los pigmentos para esmaltes, que son con los que se mezclan, que es lo que les decía en un principio, no sé si se acuerdan, en las primeras diapositivas, que muchas cerámicas necesitan de otros productos químicos, no solamente la pura arcilla, a diferencia quizá de las arcillas rojas, que por lo mismo también son más frágiles. Entonces, por eso estos platos y sanitarios y todas estas cerámicas, pues son mucho más resistentes. La industria de los revestimientos en pisos y azulejos, con arcillas o feldespatos de cuarzo, que combinados con fritas, pigmentos y esmaltes, que eso ya implica polímeros también. Refractarios, ladrillos de diversa composición, crisoles, hormigones, arcillas refractarias. En cuanto a materias primas, estas son arcillas refractarias, magnesitas, cromitas, silimanitas y cuarzos. Y esto combinado con carburo de silicio, aluminia calcinada y tabular. Sé que a lo mejor ahorita suenan como muchísimos conceptos, pero les invito a que se echen un clavado, justamente porque, bueno, este es el punto de partida de lo que ya conocemos y este es lo que está detrás, que después que nos toca experimentar y empezar a investigar cómo crear nuevos materiales, nos va a servir a nosotros, ¿no? Como materias primas para empezar a combinarlo y crear nuestras propias creaciones. Entonces, dejo aquí en blanco la de metales porque esta es la que vamos a ver en la siguiente clase. Aquí también ya está proyectada la tarea, pero les decía que esta tarea la vamos a empezar a hacer hasta que esté completo el tema y vamos a ver también materiales compuestos. Entonces, no se preocupen, esta presentación la van a tener en Canvas. Sin la tarea, para que ahorita no se me confundan, la tarea, como les decía, es hasta la siguiente semana, pero de igual manera estoy atenta para dudas y cualquier pregunta sobre lo que vimos en estas clases. Espero hayan disfrutado mucho la clase. Fue un placer y nos vemos la siguiente. Saludos.